nuevamente. Buenas noches para todos. Por favor, Nicole, registrar asistencia para el ingreso de estas cipas. Bueno, sean bienvenidos a este segundo encuentro de de las cipas de la tarea número 3, donde el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado con el movimiento parabólico. Vamos a comparar cuáles son los tipos de movimiento que se evidencian en un movimiento parabólico tanto en el eje X como en el eje y a hablar como tal de las particularidades de nuestro ejercicio número 2, que es el ejercicio que deben desarrollar todos y cada uno de ustedes. A diferencia del ejercicio número 1, cada uno escogía una letra y dependiendo de la letra se le asignaba el ejercicio. Este ejercicio 2 lo tienen que hacer todos. ¿Listo? Antes de iniciar, quisiera saber si alguno de los que están presentes aquí en este encuentro ha leído el enunciado, ha adelantado algo o tiene alguna duda puntual de este ejercicio. Los escucho, chicos. Yo lo leí, profe, pero no he adelantado nada. Ok, listo. Bueno, entonces quiere decir que voy a iniciar con la explicación desde ceros. Lo primero que quiero enfocar en estos 5 minutos de las IPAs, en estos próximos 5 minutos, son las características generales del ejercicio. Bien, entonces, aquí como tal, este ejercicio tiene algo y es un objetivo general que es evidenciar pues la comprensión y la aplicación de los principios del movimiento parabólico mediante que el diseño, la construcción y el uso de una catapulta. Eso quiere decir que no, el ejercicio no son cálculos, no son simuladores, sino que ustedes tienen que hacer la construcción de una catapulta. ¿Para qué? Para poder predecir y verificar de manera experimental el alcance que puede tener un proyectil a partir de de ciertos parámetros. En este caso es a partir de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento, así como de la altura inicial del proyectil. Entonces, entendiendo esto y que nosotros queremos evidenciar el diseño, la construcción y el uso, todas las evidencias y todo lo que vayamos a entregar en el desarrollo de este ejercicio debe apuntar a eso, a evidenciar cómo fue el diseño, cómo fue la construcción y cómo fue que utilizaron la catapulta, además de hacer los cálculos que se requieren. ¿Esto por qué? Porque he recibido aportes donde me presentan el desarrollo del ejercicio 2 y resulta que solamente me presentan la parte de análisis, la parte de cálculos, mentiras, la parte de cálculos. Pero pues yo no puedo saber si esos cálculos son correctos, son incorrectos, porque no me están dejando ver las otras partes que compone el ejercicio, que es la construcción y el uso de la catapulta. Vamos a mirar cómo definimos ese objetivo específico, ese objetivo general. Lo primero es que vamos a determinar de manera experimental la velocidad inicial, es decir, que esto es un primer cálculo que nosotros debemos hacer. ¿A partir de qué? A partir de medir el tiempo de caída y la distancia recorrida de ese proyectil. Bien, entonces, acá, ¿qué dice? A partir de la medición. Quiere decir que nosotros nos vamos a encargar de medir los tiempos y las distancias recorridas, así como el ángulo de lanzamiento. Entonces, acá tenemos tiempo, tenemos distancia y tenemos un ángulo.
estos tres parámetros los vamos a medir nosotros para poder calcular la velocidad inicial de esa esfera, como primer paso. Como segundo paso, vamos ahora sí a aplicar las ecuaciones de movimiento parabólico para poder calcular una altura inicial a la que debe ser lanzado ese objeto para poder alcanzar lo que llamamos una distancia objetivo o una distancia reto, que está pues establecida de acuerdo a una tabla que ustedes ya implícitamente diligenciaron. Entonces, aquí cuando dice aplicar las ecuaciones de movimiento parabólico, sí estamos pidiendo en esta segunda sección los cálculos, ¿sí? Entonces, con el ejemplo del aporte anterior, fíjense que son tres objetivos específicos y me están presentando como desarrollo total del ejercicio solamente una tercera parte. Eso indica que ya por derecha el ejercicio está incompleto y no pueden obtener la cantidad de puntos necesaria para probar ese ejercicio. Tercer punto, verificar experimentalmente los resultados teóricos mediante el lanzamiento final, evaluando la concordancia entre los cálculos realizados y el comportamiento real del proyectil. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí calculamos y aquí volvemos a aplicar o volvemos a hacer uso de esa catapulta para poder obtener una distancia objetivo, esta distancia objetivo, cuando yo ya haya calculado la altura inicial a la que debe estar la catapulta. Con esos tres pasos vamos a explicar acá el ejercicio. Entonces, otra cosa que tengo que resaltar y es que este ejercicio tiene aproximadamente 3 o 4 videotutoriales donde se les explica paso a paso qué es lo que deben hacer. Por lo tanto, es importante que lean de manera detallada cada una de las indicaciones. Ustedes podrán desarrollar este taller con total éxito si siguen cada una de las indicaciones que se piden en la guía. Entonces, el primero o lo primero que deben hacer es descargar una aplicación que se llama cambiador de velocidad de video. Esa aplicación claramente la descarga y el uso es gratuita y se puede encontrar tanto en celulares Android como en celulares con iOS. ¿Listo? iOS. Bueno, entonces, cada uno tiene el acceso para descargar el enlace que mejor considere de acuerdo a la herramienta que tenga y conseguir estos otros materiales que realmente son de fácil adquisición. Son 14, 15 palillos de paleta, una tapa de botella de plástico, una 5 o 3 a 5 cauchos de esos de ropa, esos asiliconados, creo que se llaman. Silicona y pistola de silicona, una pelota pequeña que quepa dentro de la tapa de la botella, porque esa va a ser utilizada para eh, ese va a ser el proyectil que nosotros vamos a lanzar. El transportador para poder medir y ajustar el ángulo de lanzamiento. Fíjense que acá nos dice que vamos a partir también de uno de los parámetros que vamos a tener, es el ángulo en el que vamos a hacer el lanzamiento de ese proyectil. Entonces necesitamos nuestro respectivo transportador y el instrumento para medir el tiempo, que en este caso pues va a ser nuestro celular smartphone con esta aplicación que se llama cambiador de velocidad. Hasta ahí vemos que todos los materiales son de fácil acceso. Ahora, ¿qué pasa? En este primer video está el proceso, el paso a paso de cómo construir la catapulta con esos materiales. Entonces, acá se los voy a mostrar. No tiene video, no tiene audio, solamente es el video para que ustedes sepan más o menos cómo debe quedar la catapulta y que evidencien efectivamente el funcionamiento y una aproximación de las distancias que se pueden lograr con esa catapulta. ¿Listo? A partir de aquí ya les comienza a dar todas las indicaciones y el paso a paso de cómo construirla. No es algo tan complicado. Para mí es demorado por aquello de
habilidades manuales, pero no fue complicado, quedan bonitas y con todos los materiales no se necesita absolutamente ningún material fuera del que ya se pidió dentro de la guía. Bien, listo. Entonces, a medida pues que se va construyendo o cuando ya tengan construida la catapulta, pues la idea es probarla, ¿no? Entonces, ¿cómo la van a probar? Fíjense que a ustedes se les pidió unos cauchitos. En esos cauchitos, a medida que van aumentando la cantidad de cauchos o de las bandas elásticas en la catapulta, pues va a aumentar la potencia de lanzamiento. Entonces, ustedes deben ir revisando a manera experimental, sin ninguna toma de datos ni nada, solamente una un análisis visual de cómo el aumento de esas banditas elásticas va efectivamente a aumentar la potencia del lanzamiento. ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque más adelante les va a servir a ustedes para tomar decisiones de acuerdo a las distancias que queremos alcanzar. Después de eso, entonces ya comenzamos con lo que sería la toma de datos experimentales. Lo primero que debemos hacer es que cada uno de nosotros tiene una distancia objetivo o una distancia reto establecida de acuerdo a la letra. Y entonces la guía les dice, mire, es la misma letra que eligió para el desarrollo del ejercicio 1. Entonces ahí ya no hay manera de que se crucen valores ni nada de eso. Ustedes pueden identificarlas. Ahora bien, otra cosa que quiero resaltar. Fíjense que aquí las distancias todas son de aproximadamente 1 metro, ¿cierto? De 1 metro de 10 centímetros hasta 1,5 metros. Eso indica que entre uno y uno hay una distancia de 10 a 50 centímetros. Esto es demasiado para el lanzamiento, ¿bien? Entonces, podemos llegar a cumplir perfectamente nuestra distancia reto en el lanzamiento. ¿Qué sigue? A partir de aquí, fíjense que dice primera parte, perdón, aquí dice primera parte del reto. El reto se divide en dos partes. La primera es con la determinación de la velocidad inicial, que este fue el objetivo específico número 1. Y la segunda parte de nuestro reto es el cálculo de la altura inicial para poder hacer ese lanzamiento, para poder encontrar esa distancia objetivo, que ya sea de 1,1 metros o de 1,5, de acuerdo a la letra que ustedes pusieron. Bien, este sería entonces nuestro objetivo número 3. Sí, este es nuestro objetivo número 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Objetivo número 3 y básicamente también nuestro objetivo número 2 y ya vamos a ver por qué. Entonces, nuestro objetivo número 1 dice básicamente alcancemos o determinemos el cálculo o calculemos la velocidad inicial de ese lanzamiento. Y acá entonces nos presenta una gráfica general de cómo es el movimiento que se espera y cuáles son cada uno de los términos iniciales que se tienen que trabajar en el desarrollo de nuestro ejercicio. Tenemos entonces aquí la catapulta. La catapulta tiene una altura inicial que la denominamos como Y inicial. Y esa altura inicial está dada ¿desde dónde? Desde la base de la catapulta hasta la punta de la tapa o del palo que soporta la tapa de la catapulta, de acuerdo a lo que mencionan acá. Con esa altura inicial, también se va a tener un ángulo teta, que es nuestro ángulo inicial para hacer el lanzamiento. Vamos a poder medir nuestro tiempo de vuelo, donde el tiempo inicial se toma desde que la esfera o la pelota que lancemos va desde aquí y nuestro tiempo final va a ser cuando ya
ese proyectil, esa pelota, pegue por primera vez en el piso. Que aquí viene otro apunte que es importante resaltar. En algunos videos he visto que se hace el lanzamiento de la catapulta, del proyectil, pega en el suelo, este rebota y vuelve y pega acá y hacen la toma de datos de la distancia que hay entre este punto y la segunda caída. Y entonces, muchachos, esto no está bien, esto es erróneo. Solamente se tiene que tener en cuenta la trayectoria del proyectil que dibuja cuando dibuja una parábola. De aquí para allá ya no es válido en el experimento. Bien, entonces, ese tiempo final va a estar determinado por el tiempo que transcurre entre el que se lanzó la esfera, que sería mi tiempo inicial, hasta que llega esa esfera al piso por primera vez, donde la altura final es 0, porque este ya es el piso, ya no hay altura. Bien, listo. A partir de esa medida o de ese lanzamiento, entonces vamos a obtener otra medida que es X o X máximo. Ese X me va a representar la distancia que alcanzó a recorrer esa esfera desde su punto de partida hasta que rebota en el suelo. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces esos parámetros, vamos a mirar este segundo video tutorial que se llama lanzamiento parabólico de la esfera. Entonces, ese ya lo tengo acá listo para presentárselos. Ay. Acá, ¿qué es lo que quiero que vean? Y acá me voy a detener bastante porque de esto va a depender la calidad de las evidencias que ustedes muestren en su ejercicio. Lo primero que necesito que vean es que aquí en el piso, no sé si ven ven el video en YouTube. Solo se ve el Word. Ah, caray, yo No, estoy solo está compartiendo, exacto, solo está compartiendo una ventana. ya. Menos mal me dio por preguntar, porque si no. Listo. Ahora sí. Sí, profe, Correcto. sí se Sí, señora. Listo. Es decir, que ustedes no vieron el primer video de la construcción de la catapulta. No, Bien, gracias por comunicarlo. Y yo aquí no No, hablando y sabíamos. pues, hablando y hablando. pues yo Pero estaba bueno, siguiendo como la instrucción porque pues había visto el video en el enlace, entonces lo tenía como en la mente, pensé que estaba como describiéndolo, pero no lo estaba compartiendo. Pero bueno, ya sabiéndolo, sí estamos viendo en este momento. en ese, listo. Bueno, entonces aquí retomando, me voy a detener bastante porque de aquí depende de la calidad del video que ustedes vayan a presentar. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si ustedes están haciendo su experimento y no les da, y me dicen, profe, es que no me da, no me da, no me da, no me da, ¿yo qué tengo que hacer? O cómo puedo actuar para orientarlos en el desarrollo del ejercicio? Pues ver cómo es que ustedes están haciendo esa actividad experimental. Y para eso, entonces yo necesito, fíjense, esta vista lateral, le voy a decir yo, esta vista lateral, donde si se fijan en el piso del video, hay como una regleta grande donde está marcando determinadas distancias. Entonces, eso les recomiendo yo a ustedes también. Ubiquen en el piso una escala. Listo, puede ser de cada 10 centímetros o mejor, no, mentiras, que sea de centímetros. Una cinta métrica lo suficientemente clara para que ustedes puedan marcar las distancias de una manera muy precisa para poder encontrar esas distancias de lanzamiento. Asimismo, aquí en el lanzamiento 1, que es un lanzamiento de prueba, deben tener en cuenta que la parte del ángulo de lanzamiento o el ángulo en el que van a tener que retroceder, por decirlo de alguna manera,
la catapulta. ¿Listo? Entonces, aquí se evidencia que ya la persona está dispuesta a soltar la catapulta para generar el lanzamiento. Y aquí les dice, antes de experimentar, debe medirse el ángulo del lanzador formado con la vertical según la estructura, pero que esté entre 30 y 60 grados. Eso es lo que como se recomienda para que los experimentos salgan bien. Si no les está saliendo, lo primero que deben hacer es mirar si está cumpliendo con la condición de estos grados. ¿Listo? Bien. Y entonces, ¿qué vemos acá? Voy a intentar ponerlo en una velocidad lenta. Ahí está. Ahí se dispone a hacer el lanzamiento. Y se marca el punto de llegada. ¿Cuántos rebotes? El primero. Tan pronto llegó al piso, hasta ahí se comienza a medir. ¿Y ese quién es? Ese es el primer lanzamiento que es conocido o denotado como X1, porque es la distancia que hay, fíjense en la línea naranja, del centro de la catapulta hasta el punto donde marcó de acuerdo a la cinta métrica que pusieron en el piso. Fíjense que esta vista es una vista lateral y que el celular está ubicado de tal manera que quepa la catapulta, se evidencie cómo se manipula la catapulta y llegue a su destino final. ¿Mm? En esta perspectiva es que es importante que ustedes presenten su trabajo. Hay algunos trabajos donde lo presentan desde la perspectiva del usuario del manejo de la catapulta. ¿Mm? Y resulta que en algunas catapultas la catapulta se mueve y comienza a brincar cuando ya ha generado el lanzamiento. Pues esto afecta. En otras ocasiones ponen soportes de cojines y cobijas acá y tapetes alrededor, de pronto para que no suene tanto el balín o no se pierda. Pero, ¿qué pasa? Que se dificulta visibilizar que efectivamente el lanzamiento, esa sea la distancia o la esfera llegue a ese punto determinado donde están midiendo. Entonces, todas esas pequeñas cosas van a hacer que uno evidencie que efectivamente se hizo el ejercicio experimental cumpliendo con todos los procedimientos correctos y de esa manera, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda o alguna dificultad, uno pueda orientar mejor el desarrollo de esa actividad experimental. Seguimos aquí. ¿Qué nos dice este otro video? Que hay un segundo lanzamiento. Nuevamente se evidencia aquí, inclusive podemos ver el medidor del ángulo. Se evidencia el lanzamiento y a la hora de editar el video se traza la línea con el punto de llegada y se enumera cada uno de los lanzamientos. Son 3 lanzamientos. Hasta ahí vamos bien, que es nuestra primera parte del ejercicio. Esos 3 lanzamientos los vamos a registrar en esta tabla que está acá. Y a esa distancia, X1, X2 y X3, le vamos a sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Pues sumando esas distancias y dividiendo entre 3. Entonces, X2 más X3, todo dividido sobre 3. Y esa es la distancia alcanzada promedio. Ojo aquí que la unidad de esas distancias está dada en centímetros y que después la piden convertir a metros. Entonces, ya debemos como ir teniendo en cuenta las unidades en las que tenemos que registrar nuestros datos experimentales. Listo. Siguiente punto, nos dicen, bueno, lo primero que uno tiene que hacer también antes de hacer el lanzamiento o de registrar esos lanzamientos formales es calcular el ángulo de ese lanzamiento que lo vamos a llamar teta experimental. ¿Y cómo vamos a hacer la medición de ese ángulo? Entonces vamos a utilizar el transportador y nos dice, bueno, vuelven y nos recalcan lo ideal de los ángulos trabajados propios de la estructura como tal
de cómo les quede generada la catapulta y nos dicen, mire, ustedes van a tener en cuenta aquí esta imagen para poder encontrar la manera correcta de medir el ángulo. Si todos medimos el ángulo de la misma manera, perdón, todos, me refiero a todos los lanzamientos, se mide el ángulo desde la misma manera, pues vamos a tener menos errores. Entonces, fíjense que aquí la parte central del transportador está en esta parte de la catapulta. Aquí es una vista lateral, ya les voy a mostrar una vista frontal para que más o menos se den una idea de cómo debe ser la medición. Aquí la catapulta está, por decirlo así, en reposo, no está sometida a ninguna fuerza, no se está moviendo ni nada, y se evidencia que el ángulo va a ser el que se genera, va a estar, o lo van a tener que tomar desde la parte trasera de la tapa, ¿cierto? Y lo van a medir a partir de la componente vertical o de la proyección vertical del punto de equilibrio de esa catapulta, ¿no? Entonces, de aquí para allá está el ángulo de lanzamiento y ese es mi ángulo experimental. ¿Qué sugiere? Que a la hora de hacer el lanzamiento, pues entonces esta catapulta sea desplazada hasta máximo un ángulo de 90 grados para que cuando esté aquí en este ángulo, ¡pum!, arroje y se dispare ese proyectil. Bien, otra cosa que nos dicen acá, voy a borrar esto para no saturar la imagen. Es, fíjense en la altura de Y inicial, que va desde el piso hasta esta parte de la tapa, perdón, hasta aquí, hasta la parte baja de la tapa. A partir de ahí vamos a medir, que esta medida también está en centímetros porque pues estamos midiendo con palitos de paleta que son pequeños. Esa altura Y inicial en centímetros la vamos a medir y también la vamos a registrar en esta tabla. Entonces ya sabemos cómo calcular nuestro ángulo, ya sabemos calcular nuestro Y inicial, ya sabemos cómo medir nuestras tres distancias alcanzadas, distancias horizontales. Ahora nos queda mirar cómo vamos a medir el factor del tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos pide acá? En las instrucciones o lo que se les sugiere, bueno, aquí ya medimos la altura del lanzador, ya les di las indicaciones de la altura del lanzador. Aquí, vamos a la parte 2. Para encontrar esas distancias X, algo que se me pasó como resaltarles, es que fíjense que estas distancias que alcanza la catapulta en mi primer lanzamiento, deben ser menores a la distancia reto que yo tenga. Entonces, generalmente, pues deben ser menores a 1 metro. ¿Listo? Ahí. ¿Cómo van a hacer ustedes? Pues van a hacer uso del análisis previo que hicieron con cada vez que iban agregando los cauchos o las bandas elásticas a la catapulta y van mirando, bueno, con 3 cauchos es suficiente, con 5 cauchos es suficiente, o le tengo que quitar o le tengo que añadir. Ese es el promedio que se maneja. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden utilizar o jugar pues con la cantidad de banditas elásticas para poder obtener esos 3 lanzamientos que tienen que ser menores a la distancia reto. Listo. La distancia horizontal ya la detallé, cómo se toma, con dónde debe ir registrado. Pasemos al tiempo de vuelo. En el tiempo de vuelo hay que utilizar esa aplicación de smartphone que se llama cambiador de velocidad de videos, que ya pues previamente la habrán instalado. Y aquí les dice en su defecto usar un cronómetro. Yo no lo aconsejaría porque pues el cambiador de velocidad, primero un smartphone, la aplicación no requiere como de un plan de datos o algo así, no, no requiere de compras, es descarga libre, entonces es de fácil acceso. Con este cambiador de velocidad, ustedes van a poder editar el video segundo a segundo y poder hacer un solo video
para los 3 lanzamientos. Entonces, si me devuelvo acá, fíjense que aquí no pararon el video, sino que hicieron los 3 lanzamientos bajo el mismo video, dejaron la cámara exactamente en el mismo punto. Lo único es que pues a la hora ya de editar, le hicieron como resaltar las distancias y demás, pero solo manejaron los 3 lanzamientos en un solo video y con esta aplicación, entonces lo que hacen es determinar de qué segundo a qué segundo del video se genera esos 3 movimientos. ¿Listo? Por eso es importante identificar muy bien quién es T inicial y quién es T final. Porque uno normalmente diría, pues T inicial es cuando cuando se está lanzando, cuando se va a iniciar el lanzamiento del proyectil o de la pelota, pues quiere decir que T1 es igual a 0. Pero como yo estoy haciendo todos los lanzamientos en un solo video, cuando yo utilice la aplicación y pueda desplazar el cursor en cualquier parte del video, ahí pues ya se va a dar cuenta uno que no, T inicial no es T0, o por lo menos no para los dos, el lanzamiento 2 y 3. Entonces, a partir de ahí, ustedes deben sacar estos tiempos, el tiempo 1 o el tiempo inicial y el tiempo final, y los registran en esta tabla que está acá. Entonces, si yo hice el video y el video, voy a decir números absurdamente grandes para que se entienda que es un ejemplo y no que que son los valores como tal del ejercicio que deben poner. Yo pongo a ejecutar mi video. Entonces estoy en un tiempo cero, pues porque el video comienza, ¿no? A los 10 segundos yo comienzo a hacer el primer lanzamiento. Resulta que a los 12 segundos llega la esfera de mi primer lanzamiento. Voy, recojo la pelotica, no sé qué, ubico nuevamente. A los 15 segundos hago mi segundo lanzamiento. A los 18 segundos llega por segunda vez mi esfera al piso. Vuelvo, recojo mi pelota, no sé qué, llego a los 30 segundos, vuelvo a hacer mi tercer lanzamiento y a los 35 segundos vuelve a quedar la esfera en el piso. ¿Listo? Quiere decir que cuáles serían mis tiempos inicial y final. Mi tiempo final para el primer lanzamiento es 12 segundos. ¿Cierto? Mi tiempo inicial son 10 segundos. Acá, mi tiempo final para el segundo lanzamiento es 18 segundos, pero mi tiempo inicial es de 15 segundos. Acá, mi tiempo inicial, mi tiempo final fue de 35 segundos y mi tiempo inicial de 30 segundos. Bien, hasta ahí estoy registrando los tiempos de mi video. ¿Qué pasa aquí? Con esta parte del tiempo de vuelo, ¿yo qué voy a hacer? A calcular ese delta de t, es decir, la diferencia que hay entre este tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, yo digo, bueno, mi t final es de 12 segundos menos mi t inicial es de 10 segundos. Esto quiere decir que el delta de t es de 2 segundos. ¿Cuánto duró Sí, ¿cuál fue el tiempo de vuelo de mi lanzamiento número 1? 2 segundos. Vuelvo y hago el mismo proceso. Resto acá 18, que sería mi tiempo final, 18 segundos, menos 15 segundos, que sería mi tiempo inicial. ¿Cuánto me da acá? 3 segundos. Eso indica que el tiempo de vuelo de mi segundo lanzamiento fue de 3 segundos. Y así mismo con este tercer tiempo. ¿Listo? Que acá me da tiempo de vuelo de 5 segundos. Spoiler de la vida, estos tiempos están absurdamente grandes. Esos tiempos no son de 2 segundos, no son de 3, mucho menos de 5. Estoy exagerando los valores para resaltar que es un ejemplo de cómo deben operarse, obtener y operarse los tiempos, ¿listo? Pero no son los tiempos, ni siquiera es algo coherente en el ejercicio, desde un aspecto físico,
Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, profe, aquí Oscar. Sí, tengo una duda justo con esta última parte de la medición de los tiempos. Creo entenderle entonces que con esta API, pues teniendo en cuenta la grabación, pues sí, pues es una manera de obtener la medición de ese tiempo, ¿verdad? Pero, digamos, yo ya tuve la oportunidad de estar en el laboratorio, en la fase de laboratorio, donde hicimos como esta práctica con el disparador, como con el elemento, el dispositivo que ya está en el laboratorio, donde pues se puede calibrar y pues es como un poco más técnico, que Ujú. semeja al lanzamiento con la catapulta que vamos a fabricar. Entonces, claro, pues tengo algunas ideas que puedo, digamos, traer desde ese ejercicio práctico a este ejercicio que vamos a realizar ahorita, ¿sí? Por ejemplo, con la medición del tiempo. Por ejemplo, que si nosotros hicimos la grabación, pero digamos hicimos la grabación para cada lanzamiento y digamos le obtuvimos el tiempo a cada lanzamiento, lo medimos como que lo calculamos. Entonces, claro, cuando veo que su merced, claro, aquí marca los tiempos de totales, digamos, de como si fuera una grabación con los tres lanzamientos. En este caso podríamos hacerlo como yo lo sugiero, como se hizo, digamos, en la fase, como grabar cada sesión y hacer el cálculo por cada uno. ¿Es posible así o tiene que hacerse como de esta manera? Es que no sé si me perdí en la explicación, pero sí está bien lo que digo. Bueno, para responderte a tu pregunta, entonces voy a hacer otra pregunta. En los laboratorios, tú hiciste el lanzamiento de proyectiles con un equipo, ¿no? Donde se arrojaba un sensor, donde tenía un sensor que les daba la velocidad inicial Sí, y después tenían que medir la distancia horizontal con un papel mm, carbón y demás. ¿Sí? Listo. correcto, sí. Eh, Entonces, resulta que los tiempos de esos lanzamientos se pueden calcular por medio de una ecuación. Y entonces le decían, ahí váyase a la ecuación 2.7, 2.4 y reemplace los datos. ¿Sí? sí. Así los hallaste. Sí, correcto. Digamos que, claro, Listo. en términos, digamos que por el poco tiempo que tuvimos, digamos, en clase, por lo que agarran varios grupos, solamente digamos que hicimos las mediciones y luego hicimos los cálculos, digamos, de esto, digamos, ya los tenemos como en proceso para esos cálculos. Pero inicialmente, digamos, en la práctica, la diferencia con eso es que allá, digamos, la altura inicial es cero, porque, digamos, la estructura, la base donde golpea el balín está a la misma altura de donde sale el proyectil. Entonces, digamos que en ese caso, en la práctica ya, la altura inicial es cero. En esta, pues va a ser la altura que va a hacer con la catapulta, donde va a ser. Esa es la diferencia en este caso. Exactamente. Por eso nosotros el tiempo de vuelo que lo medimos acá, donde la altura de lanzamiento es igual a la altura de llegada, es diferente a la manera en que podemos medir el tiempo de vuelo acá. Correcto. Entonces, si no puedes utilizar esa ecuación, ¿listo? Precisamente Ah, por la diferencia de altura que hay entre uno y otro. sí, digamos que Ahora, no. Sí, lo de la ecuación me queda claro, digamos, no aplicaría en ese caso. Sí, correcto. listo. Ahora, lo que yo te entiendo de la otra pregunta, de la otra parte de la pregunta es si acá todos estos tiempos pueden ser cero, Exacto, sí, a eso me refiero. porque hicieron 3 grabaciones. La Ajá, respuesta técnica es sí, claramente. La tabla como tal no está diseñada para que se haga así, por eso se especifica el T inicial y el T final. Sin embargo, mientras se evidencie que se hizo, em, se llevó con rigurosidad la medida de la distancia y la toma de los tiempos, está bien, ¿sí? Es sí. decir, el lanzamiento para que aquí sea un tiempo cero, quiere decir que tan pronto se inició la grabación hubo un Eh, lanzamiento, ¿cierto? exacto, exacto. Entonces digamos que Que ahí la gabela puede ser, que como me refiero que como va a ser una grabación por cada lanzamiento, bueno, que podría ser una grabación por cada lanzamiento, en alguna ocasión puede que yo lo lance al segundo 2 de que empiece a grabar, o se lance al segundo mm, 1 de que empiece a grabar, o lo lance al segundo 0 de que tan pronto yo empiece a grabar. O sea, digamos en términos prácticos, cuando estábamos en el laboratorio, primero la compañera empezó a grabar. ¿Sí? Y luego ya, digamos, disparamos para que no se nos fuera a perder
para no fuéramos a perder ni un solo momento del lanzamiento, que no fuéramos a fallar, sino que ella decía grabando y al segundo lanzábamos. Entonces, más o menos, ese fue como el margen en el que hicimos cada grabación, cada lanzamiento. Listo. Lo otro que yo te voy a indicar es cuando ustedes aplican esto a la vida real, ustedes van a encontrar muy poquitos tiempos. Entonces, si acá voy a poner un ejemplo, ¿no? Si acá dice que un lanzamiento duró 0,25 segundos, esa estrategia de el segundo, de comenzar a grabar y al segundo si se hizo el lanzamiento y tomarlo como T sub 0, pues va a generar errores. ¿Por qué? Porque asimismo se les está pidiendo una cantidad de cifras significativas determinada para que esas medidas sean lo más precisas y exactas posibles, ¿sí? Entonces, independientemente de si iniciaron con 3 videos diferentes, sí sugiero hacer uso de modificar la velocidad de la plataforma, pues, perdón, de la aplicación para evidenciar con muy buena precisión, digamos, 0,256 segundos, tanto el inicio como la llegada de nuestro proyectil, porque los tiempos de lanzamiento van a ser cortos. Correcto, sí, estamos hablando de eso, o sea, no duran 1.2, o sea, 0.8, o sea, segundos, digamos que en términos prácticos, pues los tiempos son cortos. Y tengo una duda en cuanto a lo del ángulo, porque, o sea, la catapulta va a quedar fija en un solo ángulo, ¿verdad? O sea, ya no va a quedar ya no se puede modificar, una vez que se arma, se monta la estructura, no se puede modificar el ángulo, ¿verdad? De lanzamiento. Eso es lo que yo entiendo, o si se puede, eso, yo me quedo. Se puede cambiar la intensidad, la fuerza con las bandas, pero el Exacto, ángulo en el que queda ya es el ángulo en el que se van a hacer todos los lanzamientos. exactamente, tal cual. Y en ese caso, pues sabemos que el ángulo de 45 grados es el en el que idealmente, en términos ya pues teóricos, es donde alcanza la mayor distancia posible pues el tiro parabólico, en los 45 grados. Si nosotros montamos la estructura, está recomendado entre 30 y 60. ¿Sería coherente o sería bueno armarla, montarla a esos 45 grados, ya sabiendo que ese va a ser el ángulo en el que realmente vamos a tener la mayor distancia posible? Sí, también digamos que cualquier ángulo de entre 30 y 60 grados va a cumplir con el objetivo de la actividad, ¿sí? Entonces, 45 grados efectivamente es el ángulo donde el alcance horizontal es el máximo, pero no indica que si no se maneja con 45 grados pueda cometer errores o no se pueda llegar a cumplir con la distancia objetivo, ¿sí? Eso, digamos que no tendría nada que ver una con la otra. Entonces, si tú lo Ah, quieres de poner a acuerdo. 45 grados, bien. Si no te queda, importante que sea entre 30 y 60 grados. De acuerdo, listo. Voy a seguir la indicación. Y claro, creo que recuerdo ahora que lo mencionas lo de las bandas, que es como la fuerza de disparo. Entonces, recuerdo que en el ejercicio de laboratorio tenía como una especie, el dispositivo tiene como un gatillo y como 3 fases de disparo, entonces como tiene como un clic, como un tac, 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 Ujú. y entre más atrás, pues claro, va a salir mucho más fuerte. Nosotros tuvimos que, en la práctica, intentamos hacerlo con la mayor fuerza y claro, el dispositivo salió disparado más allá de la plataforma donde teníamos pegado la cinta con el carbón. Entonces tuvimos que hacerlo con la menor fuerza para hallar dentro de la físicamente posible dentro de eso. Eso es también como, claro, recuerdo una cosa con la otra, entonces como que la relaciono y se me hace, pues claro, es el ejercicio muy parecido en términos así. Sí, Listo. claro, la parte teórica es similar, porque pues se está llevando una coherencia entre la práctica con la teoría en el curso de física. ¿Listo? Y, Entonces, sí, todos los elementos y los conceptos que adquiriste dentro del laboratorio, puedes aplicarlos en este ejercicio. bien. Sí, yo estaba pensando en eso, como también usar el papel carbón y con eso pues ser mucho más preciso como con la distancia alcanzada, como para no ir a tantear o alguna cosa. Creo que lo podría
usar para eso. También está perfecto. Lo que sí te recomiendo es para poder grabar, hacer el video, mantener esa vista lateral donde efectivamente se vea la persona manipulando la Sí, catapulta y la el distancia, impacto. todo en un solo lanzamiento. Sí, yo tengo como una cinta métrica, como esos cartabón que llaman, como esas cintas de tela para medir tela, como esas cosas. Ujú. Creo que lo puedo fijar en el piso, poner como el papel como en ese de esto y ahí montar el celular, digamos, en un soporte y hacer la grabación, como que se vea y que sea fluido, como que no sea mucho corte, como se ve en el video prácticamente. De una. Exactamente, Listo. sí. Vale, muchas gracias. Bueno, listo, con gusto. Entonces seguimos. Aquí, con el tiempo de vuelo, que nos pide, pues también promediarlo. Entonces nosotros habíamos dicho que aquí esto es de 2 segundos, ¿no? Entonces acá promediamos 2 segundos más 3 segundos más 5 segundos dividido 3, que fueron la cantidad de lanzamientos. Y de esa manera ya he terminado de diligenciar mi primera tabla. ¿Qué sigue después de eso? Ahora sí, encontrar nuestro objetivo de la primera parte del ejercicio, que es encontrar la velocidad inicial o la velocidad inicial del proyectil, del ping-pong, de la esfera. ¿Listo? Entonces, aquí es importante también tener en cuenta que se les destina esta sección, este recuadro, para que ustedes, haciendo uso del editor de ecuaciones, puedan ubicar cada uno de sus cálculos. ¿Listo? Entonces aquí, miren, lo único que les queda es reemplazar. Pueden dar clic ahí y les queda totalmente editable el espacio para que lo presenten de manera ordenada. Acá que les dice, vuelva y calcule tiempo de vuelo. Entonces aquí ubican los valores. Entonces el tiempo de vuelo es T1 más T2 más T3 dividido 3 y les da el tiempo de vuelo. ¿Listo? Así lo mismo hacen con la distancia y el proceso de conversión teniendo en cuenta las unidades. Bien, hasta aquí es como busque la manera de plasmar la manera en que hizo los cálculos para poder diligenciar la tabla anterior. Ya. Ahora, ¿qué sigue? Ya vamos entonces a partir de esos valores que encontramos y de los datos que tenemos a calcular la velocidad inicial de esa esfera. Y aquí vamos a hablar un poquito entonces de la teoría. Recuerden que en un movimiento parabólico, que esto ya lo habíamos visto en la tarea número 1, un movimiento parabólico se divide en dos partes, en dos tipos de movimiento. Una que está dado por el eje Y y el otro movimiento que está dado por el eje X. En el eje Y yo voy a tener un tipo de movimiento uniforme acelerado y en el eje X yo voy a tener un movimiento uniforme rectilíneo. Las diferencias de cada uno de los movimientos ya las conocemos. Un movimiento uniformemente acelerado se caracteriza porque su aceleración es constante y un movimiento uniforme rectilíneo se caracteriza porque su aceleración es cero y su velocidad es constante. Bien. Listo. Bajo esos parámetros, nosotros ya podemos acudir a las ecuaciones que me describen tanto el movimiento uniforme rectilíneo como el movimiento uniformemente acelerado y poder trabajar con ellas para encontrar lo que nosotros necesitamos. Teniendo en cuenta las ecuaciones de movimiento uniforme rectilíneo, podemos hacer uso de esta primera parte, de este primer eje o movimiento donde, o de esta primera expresión más bien, donde la distancia horizontal recorrida por esa esfera va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo de vuelo. Entonces, ¿nosotros conocemos velocidad inicial en X? No, pero la podemos calcular. Nosotros ya por descomposición vectorial, de acuerdo a lo que vemos acá en la imagen,
que la velocidad inicial se representa con este vector en azul y que ella, por tener componentes en el eje X y en el eje Y, necesita que descompongamos esa velocidad en ambos ejes. Como este es nuestro ángulo de referencia, entonces ya sabemos que la componente horizontal del eje de la velocidad va a estar dada por la magnitud de esa velocidad, es decir, por velocidad inicial, por el coseno de teta al tratarse de el cateto adyacente. Cuando yo voy a encontrar la velocidad inicial en el eje Y, me voy a dar cuenta que es el producto de la velocidad inicial con la que sale disparado el proyectil por el seno de teta tratándose de el cateto opuesto al triángulo que me aparece acá. Bien, entonces, ¿conocemos velocidad inicial en X? Sí, velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Y lo que hacen es reemplazarlo acá. Bien, por delta de t. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? Velocidad inicial. Eso quiere decir que lo que hacemos es despejar. ¿Qué nos queda de ese despeje? Que la velocidad inicial es igual a la distancia horizontal alcanzada por esa esfera sobre el delta de t, que es el tiempo que ya habíamos hablado, sobre coseno de teta. Bien, hasta ahí tenemos una primera expresión. De esa manera nosotros podemos encontrar nuestro valor de la velocidad inicial. Y acá nos dicen, bueno, tome este espacio, por favor, ser muy juiciosos con el cumplimiento del formato. Tome este espacio para encontrar la velocidad inicial de, esa catapulta. Bien, ya con ese valor, aquí vamos a tener un valor numérico, ¿no? Aquí vamos a decir, voy a poner valores exagerados, voy a decir que esto tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Listo. Vamos entonces a nuestra segunda parte del reto. Y la segunda parte del reto también tiene que haber cálculos, tiene que haber actividad experimental y tiene que tener las evidencias necesarias de esa actividad experimental realizada para poder hacer la presentación. ¿Qué tenemos acá? Cálculo de la altura inicial del lanzamiento para alcanzar la distancia objetivo. Entonces me vengo para... Ah, bueno, no, aquí abajito está. Me remito otra vez a otra gráfica, otra estructura, donde, que me dicen, mire, aquí, a partir de aquí, usted va a poner unos soportes, ¿cierto? De X altura para que cuando usted haga el lanzamiento pueda encontrar que esa esfera que usted lanza llega a una distancia que se llama X reto. ¿Cuál es esa distancia X reto? Pues de acuerdo a la letra que usted ya seleccionó. ¿Listo? Bien. Entonces, los lanzamientos de la parte 1 de nuestro ejercicio iban a ser menores a esta distancia reto. Ahora tenemos que variar esta altura para que con el mismo ángulo y con la misma velocidad inicial, entonces se encuentra esa distancia reto. Ya cambia completamente el ejercicio. Aunque son los mismos materiales, es el mismo principio físico y demás, ya no estoy en busca de una velocidad, del cálculo de una velocidad, sino estoy en busca del cumplimiento de una distancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues para eso yo tengo que primero encontrar los cálculos en los que yo tengo que, tengo que calcular primero la altura a la que tengo que hacer ese lanzamiento y después sí, de acuerdo a esa altura, comienzo a buscar los elementos que me sirven para poder subir la catapulta a la altura que yo necesito. Bien, listo. Entonces, esa Y inicial calibrada va a ir desde el piso hasta la parte de arriba de la tapa
que hace como de contenedor de catapulta. ¿Listo? Bien. Los parámetros, los mismos para medir la distancia horizontal, el mismo tipo de vista, la misma aplicación, la toma de los tiempos es exactamente igual, tenemos tiempo inicial, tenemos tiempo final, todo cambia. Lo único es la altura. Y entonces acá nos dicen, vuelva a ver el video, pero a partir del segundo 33, que es el video que aquí habíamos suspendido con nuestros 3 lanzamientos. Entonces acá tenemos nuestro tercer lanzamiento de la parte 1 y lo habíamos suspendido. Ahora viene acá. ¿Cambian algo? ¿Posiciones, distancias o ángulos de la cámara? No, todo está exactamente igual. Pero fíjense que aquí ustedes pueden ver que la catapulta está sobre el suelo, en cambio acá ya no. Ya la catapulta tiene una base. Es decir, que ya hubo un cálculo previo para esa altura. ¿Listo? Y entonces es lo que se llama la parte 2, el lanzamiento de la distancia reto. Marcan la distancia reto, que claramente es más grande a las distancias anteriores, y vuelven y lanzan la catapulta en los mismos grados, manteniendo la misma velocidad, la misma cantidad de cauchitos, de acuerdo a la primera parte. No van a cambiar ningún parámetro. El único que se debe cambiar, el único parámetro que se debe cambiar es la altura. Si cambian más, muy seguramente van a tener un resultado que no va a favorecerles en el desarrollo de la actividad. Listo. Entonces, a partir de esa velocidad que nosotros obtuvimos acá, ¿cierto? En nuestra primera parte, vamos entonces a hacer los cálculos para poder encontrar esa altura. Y acá nos dice, utilice ese espacio para calcular esa altura teórica. Fíjense que en la parte anterior nos decían básicamente qué ecuación utilizar, dónde o de qué manera poner nuestros datos experimentales, cómo presentar los cálculos. Aquí ya nos dejan a la libre expresión. Y entonces aquí ya comenzamos a analizar otra parte de nuestro ejercicio. Vamos a ver si la puedo agrandar. Entonces, lo primero que sugiero es que mantengamos, ya que estamos trabajando sobre esta imagen, mantengamos los términos que vamos a trabajar de acuerdo a cómo los definimos en la imagen. Entonces, aquí, B inicial, ¿quién sería la velocidad inicial del lanzamiento? En algunas ecuaciones está como B sub 0 o está solo como B. Nosotros nos vamos a tomar el trabajo de definirla como B inicial. Θ es el ángulo de lanzamiento, el mismo que manejamos acá. X reto es el alcance horizontal. En la teoría ustedes van a encontrar un X máximo o van a encontrar D o van a encontrar X solamente o X final. Bueno, dependiendo de la literatura a la que recurra, van a encontrar el nombre de esas variables, pero aquí vamos a llamar esa variable X reto. Y inicial sería la altura inicial calibrada, es decir, toda la altura a la que se encuentra la esfera respecto al piso. Y Y final, ¿quién sería? La altura en la que se encuentra el proyectil cuando llega al piso, que es igual a 0. Bien. Delta de t, que es igual a t final menos t inicial, va a ser el tiempo de vuelo. En alguna literatura, del tiempo de vuelo va a estar denotado como t sub b, pero acá vuelvo y resalto lo que hablábamos con el compañero. Al no estar al punto final, pues, de la esfera cuando termina su movimiento parabólico, no está a la misma altura de la que fue lanzada, no se puede utilizar la típica ecuación que conocemos de tiempo de vuelo, ¿bien? Porque estaríamos omitiendo todo el tiempo que tarda en hacer este recorrido que les estoy señalando. Bueno, y G, pues una constante universal que va a indicar que es la aceleración de la gravedad del sistema.
¿Qué podemos ver acá? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Primero, dividí como el desarrollo de este ejercicio en 3 partes. La primera, vamos a analizar todo desde el eje X, que ya sabemos que tiene un movimiento uniforme rectilíneo, y eso hace que las ecuaciones y las expresiones sean más sencillas y la manera en que analizamos el movimiento también. Después de eso, entonces, lo comparamos con el eje Y, que presenta un movimiento uniforme acelerado. Como estamos hablando de posiciones, pues entonces vamos a enfocar nuestro análisis en las expresiones que definen la posición en cada uno de los movimientos. Entonces, para X reto, que sería la distancia horizontal máxima encontrada, la ecuación o la expresión va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos, ¿cierto? Porque ya la calculamos en nuestro primer paso, por el coseno de teta, que también ya lo tenemos, por delta de t, que es nuestro tiempo de vuelo, ¿cierto? Que también ya lo encontramos. Entonces, todo esto ya lo que podemos, mentiras, este no lo hemos encontrado todavía porque esa es otra distancia. Entonces, aquí con esta velocidad inicial y con este tiempo, este ángulo de lanzamiento, vamos a despejar nuestro tiempo de vuelo. ¿Listo? Vuelvo y aclaro, ¿por qué el tiempo de vuelo no es el mismo de antes? Porque aquí ya X reto va a aumentar, ¿se acuerdan? Aquí el X reto es el de la letra 1.5, 1.2 metros, etc. Y los lanzamientos de la primera parte del ejercicio pues eran de menor distancia, por tanto pues el tiempo de vuelo va a cambiar. Por eso, pues lo que hacemos es despejar el tiempo de vuelo de acuerdo a esta expresión y nos queda que el tiempo de vuelo lo podemos expresar en términos de la distancia horizontal sobre la componente de la velocidad en X, que básicamente es la velocidad inicial que ya calculamos por el coseno del ángulo. Hasta ahí ya encontramos esta expresión que nos va a servir más adelante. Pasamos entonces a analizar nuestro movimiento desde la perspectiva del eje Y. En el eje Y, pues ya encontramos que es un movimiento uniformemente acelerado, por tanto, la ecuación que comúnmente se trabaja para este tipo de movimiento es Y final, perdón un segundo. Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación, que es muy común y que la van a encontrar más que todo en estos términos, la vamos a aplicar acá utilizando nuestros parámetros del ejercicio. Entonces, Y final, ¿quién sería? Esta Y, ¿cierto? Y esta Y final ya dijimos que era 0. ¿Por qué? Pues porque era la altura a la que se encontraba nuestra catapulta, nuestro ping-pong, nuestra pelota en la catapulta. ¿Listo? Este Y final que está acá es 0. Entonces, lo reemplazamos de una vez por 0. Ay, por Dios. Ya. Y inicial, ¿quién es? Es la altura a la que comienza a lanzarse ese proyectil. Entonces, Y inicial es lo que yo tengo que calcular. Velocidad inicial también ya la conocemos, pero aquí nos estaban hablando de la velocidad inicial en el eje Y. Entonces tenemos que trabajar con la componente en Y de nuestra velocidad que ya habíamos encontrado antes y por eso la multiplicamos por el seno de teta. Por delta de t, que es nuestro tiempo de vuelo, que vendría siendo este mismo. Entonces acá lo ven reflejado. ¿Qué otra cosa resaltan acá? Pues acá dice, mire, menos y acá tenemos un más. ¿A qué se debe este menos? Pues a que la gravedad se está, en este caso, oponiendo pues al movimiento.
Entonces, por eso se toma como menos. ¿Un medio de quién? De la gravedad, en este caso es el valor de la aceleración, por lo que estamos hablando de una especie de caída libre en el eje Y, donde la aceleración es igual a la gravedad, y el delta de t cuadrado, que viene siendo este mismo tiempo al cuadrado. Entonces, ya una vez analizado y comparado estos términos, nos vamos a dar cuenta que aquí pareciera que la ecuación está como más grande, como más complicada, pero en realidad es la misma ecuación general, solamente que aplicada a nuestro contexto puntual con nuestras variables definidas. Bien, listo. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar este y inicial, porque el y final ya lo conocemos que es 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente despejamos. De esta expresión, y inicial quedaría como un medio de la gravedad por delta de t al cuadrado menos la velocidad inicial por el seno de teta por delta de t. ¿Nosotros conocemos el valor de la gravedad? Sí. ¿Conocemos el valor de la velocidad inicial? También. ¿Conocemos el valor de teta? Por tanto, podemos conocer el valor del seno de teta. ¿Conocemos el valor de delta de t? No, no lo conocemos, pero en este momento sí encontramos una expresión que nos permite encontrarlo a partir de los datos de la distancia reto, la velocidad inicial y el coseno de teta. Entonces lo que hacemos es reemplazar directamente ese despeje de t, de delta de t, lo podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces nos queda y inicial igual a un medio de la gravedad por delta de t cuadrado, que viene siendo todo esto, x reto sobre velocidad inicial por coseno de teta al cuadrado menos velocidad inicial por el seno de teta, todo esto multiplicado por nuevamente delta de t. Y aquí ya podemos analizar cuáles son los términos que conocemos. Conocemos gravedad, conocemos la distancia, la velocidad inicial, el ángulo, nuevamente el ángulo, nuevamente la velocidad inicial, nuestra distancia reto, nuevamente, nuevamente. Conocemos cada uno de los términos que necesitamos para encontrar este y inicial. Y esto, muchachos, es lo que uno tiene que ver planteado aquí en esta parte del cajoncito. ¿Cómo yo calculo ese y inicial? Uy, perdón, no y final, sino y inicial. ¿Cómo yo calculo ese y inicial? Y ese y inicial vamos a decir, no, pues ese y inicial es de 1,5 metros. Eso quiere decir que si la altura inicial de mi catapulta era de 10 centímetros, yo acá tengo que buscar un soporte que me permita incrementar la altura ¿en cuánto? En 1,4, ¿verdad? Porque obviamente cuando yo sumo esta altura de acá, la altura del soporte más la altura de la catapulta, me tiene que dar y inicial. ¿Listo? Una vez hecho estos cálculos, entonces ya proceden a hacer nuevamente el lanzamiento que les va a permitir llegar a la distancia reto. Con esto, creería yo que podríamos dar por finalizada la orientación el día de hoy. Aquí, en este punto, básicamente es comparar esas distancias. La distancia objetivo sería la distancia teórica, ¿verdad? O la distancia reto. Y la distancia experimental es esa que usted encontró cuando, después de hacer los cálculos de la altura, hizo el lanzamiento y llegó acá. Entonces puede darse que la distancia reto era de 1,50 metros, pero usted hizo el cálculo para la altura y demás, y cuando hizo los lanzamientos se encontró que llegaba a no 1,50 metros, sino 1,45 metros. Entonces, este valor es el valor experimental de acá. Lo vamos a poner en otro colorcito.
este valor, producto del lanzamiento, es el valor experimental. Y este valor objetivo, pues es el valor de acuerdo a la letra que usted seleccionó. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Encontrar el porcentaje de error, que eso también ya lo hemos visto en el desarrollo de nuestro curso, de nuestra tarea número 2. Y de ahí para allá, entonces ya es mirar cómo a partir de la presentación en Canva, usted recopila toda esa información y muestra cómo hizo la construcción, el diseño y el montaje y los cálculos de estos dos tipos de lanzamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Yo tengo una catapulta diferente. ¿Yo la puedo utilizar o tengo que hacerla con los palitos de paleta? No, no. Sigue los parámetros, cúmpleme con la distancia reto. Verifica que se pueda medir el ángulo de lanzamiento, ¿cierto? Que ese sí es como importante. Ahí lo que yo diría es que la idea, por ejemplo, de esta catapulta es que el uso de las banditas me ayuda a modificar la potencia con la que yo estoy haciendo el lanzamiento. Pueda que la catapulta que tengas no permita eso, porque no sé cómo es tu catapulta, pero si te lo permite y si logras hacer la actividad experimental y cumplir con ambos puntos, perfecto. ¿Listo? Listo, Si, profe, no, gracias. si ves que la potencia no te da para encontrar esas distancias, entonces sí debes elaborarla. Muy bien, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sara, Johnny, buenas noches, ¿cómo están? No los habían saludado. Por favor, confirmar asistencia en el campus virtual. Listo, Hola, chicos, buenas noches, entonces, tutora. hola, ¿cómo estás? Yo tenía una preguntita, pero era con respecto a la pelotica. Digamos, no sé si es necesario que sea como, tú decías que un balín, algo así. No sé si es necesario que sea así como pesadita o podría hacerse como una bolita de papel o algo así. Bueno, no sé si la bolita de papel como tal pueda llegarte a funcionar, pero por ejemplo están esas bolas de boliche o está un ping-pong, está esas pelotas locas que le llaman. Las pelotas locas son una Eh, buena opción. exacto. Son, porque son macizas. El papel, Eh, la bolita de papel puede que por las arrugas que tengan o algo te genere como resistencia al viento, te afecte también la distancia. La variación no puede que no sea constante. Entonces, sí, el ping-pong y la pelota loca creo que son buenas opciones. las bolitas de boliche también. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, listo. Entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor, la comentan y si no, desearles una feliz noche el día de hoy y Esto también está éxitos en haciendo, el ah, desarrollo sí, de la actividad. esta también está siendo grabada la sesión ya para finalizar. Listo, muchas gracias para poder Sí. repasar la información. Vale. Bueno, listo. Que estén muy A bien, ver, una feliz noche. Ah, cuéntame, Nicole. entonces, digamos, en el ejercicio para lanzar de los tres intentos, ahí sí se puede cambiar, es lo que tú dijiste de los autos, ¿sí? ¿Me va a entender? La potencia, en pocas palabras. Pero cuando vayamos a hacer para poder alcanzar sí, el reto en este caso, hay uno, tiene que ir averiguando en pocas palabras cuál es la fuerza para poder alcanzar esta distancia o tenemos que establecer como máximo los 5 cauchos, las ligas que dicen. Bueno, acuérdense que la primera parte del ejercicio no es con una distancia específica, sino sencillamente que esa distancia alcanzada sea menor, ¿cierto? Listo.
Entonces, si ustedes logran con 3 o con las 5 banditas elásticas llegar a una distancia común entre las 3, porque deben ser bien cerquita, y que esa distancia sea menor a la distancia reto, pues no habría problema, no tendrían que modificar nada. Lo que sí quiero resaltar es que si tú retiras una bandita, por ejemplo, no te queda en 5, sino te queda en 4, retiras la bandita y haces el lanzamiento de la primera parte del ejercicio, asimismo tienes que hacer el lanzamiento en la segunda parte del ejercicio. No se puede cambiar absolutamente nada, ni velocidades, ni ángulos, ni banditas, nada. Lo único es la altura, para que los demás parámetros sean exactamente iguales. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Nicole. Entonces, en pocas palabras, sí es mantener las banditas y que sea menor la distancia. Entonces, solo es cuadrar el ángulo, ¿sí? Exactamente. Y para la segunda Medir parte, el ángulo y cuadrar la altura. ok, listo, sí, señor, muchas gracias. Vale, Nicole. Bueno, entonces, no siendo más, deseo que estén muy bien. Estaré compartiendo el día de mañana esta grabación. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.